Bueno, buenas noches. Vamos a seguir viendo el tema de la demanda. Estamos grabando y se ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor, las dos cosas. Gracias. Vamos a continuar con el tema de la demanda y vamos a ver un tema que es muy importante, que es el de la modificación o ampliación de la demanda. Es posible que después de haber presentado la demanda, al abogado litigante se le haya olvidado algún aspecto de la demanda. La regla general del Código Procesal Civil es que la demanda puede ser modificada, puede ser ampliada en cuanto a las partes, en cuanto a los hechos, en cuanto a las pretensiones y en cuanto a las pruebas antes de que el demandado haya contestado. Y lógicamente, cuando hay varios demandados y un demandado ya contestó, eso cierra la posibilidad de modificar o de ampliar la demanda en cuanto a las partes, en cuanto a los hechos o en cuanto a las pretensiones y pruebas. Esa es la regla general. Una vez que uno de los demandados ya contestó, se entiende que está trabada la litis, como se decía en épocas pasadas, y una vez trabada la litis, no se puede ampliar la demanda en cuanto a las partes, en cuanto a los hechos, en cuanto a las pretensiones y en cuanto a las pruebas. No obstante, el Código Procesal Civil dice que esa ampliación en cuanto a las partes, hechos, pretensiones y pruebas es procedente de común acuerdo entre las partes antes de que concluya la audiencia preliminar. Pero vean que es posible de común acuerdo, o sea, cuando las dos partes están de acuerdo. Lo que podría ser bastante extraño que un demandado acepte que un abogado amplíe la demanda en cuanto a esos aspectos una vez que ya él contestó. Sería algo extrañísimo. No obstante, también el Código Procesal Civil permite la ampliación de la demanda después de la contestación, en el caso de la demanda, o después de la réplica, en el caso de la contrademanda, hasta antes de celebrarse la audiencia de prueba, pero solo puede ampliarse la demanda cuando se trata de hechos nuevos o hechos de nueva noticia. Hecho nuevo, un hecho que no había sucedido al momento en que el demandado contestó. Hecho de nueva noticia, un hecho que la parte actora jure no haber conocido antes. O sea, que esa demanda se puede ampliar en cuanto a los hechos cuando se trate de hechos nuevos o de nueva noticia, aún después de que ha habido contestación y antes de celebrarse la audiencia de pruebas. Pero también hay otra posibilidad que establece el código y está referida únicamente para los procesos ordinarios. Dice el código que en proceso ordinario, hasta antes del inicio de la audiencia de prueba, por una única vez, se puede ampliar o modificar la demanda y la contrademanda en cuanto a partes, hechos, pretensiones y pruebas cuando un hecho nuevo determine la imposibilidad de conservar en todo o en parte la pretensión original. O sea, si sucede un hecho nuevo
que implique que no se pueda conservar en todo o en parte la pretensión original, es posible ampliar la demanda por las partes, los hechos, las pretensiones y la prueba, aún después antes del inicio de la audiencia de prueba. ¿Estamos? Profe, ¿nos podría dar un ejemplo de un caso como ese? Bueno, un caso como este que determine la imposibilidad de conservar en todo o en parte la pretensión original, podría ser que yo establezca una demanda para reivindicar, para que me devuelvan un inmueble, por ejemplo. Y resulta que ese inmueble desapareció como consecuencia de un terremoto o como consecuencia de cualquier desastre natural. Bueno, yo podría, aún hasta antes del inicio de la audiencia de prueba, cambiar las partes, los hechos, las pretensiones y la prueba, prácticamente cambiando el proceso, porque ya la pretensión que yo formularía no sería que me devuelvan el inmueble, sino cualquier otra pretensión, hasta puede ser daños y perjuicios, como consecuencia de ese hecho que sucedió. Vean que es casi como una nueva demanda. Eso no estaba en el Código de 1990. Se puso como una forma de conservar el proceso en una situación extremadamente extraordinaria, ¿verdad? No la he visto aplicada esa disposición legal, ¿verdad? Porque estamos comenzando a aplicar el código, pero está ahí como una posibilidad para aprovechar todo lo que ya se venía avanzando con el proceso y aprovechar ya todo lo que se ha hecho. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Vamos a ver el tema del emplazamiento. Vamos a partir de la base que tenemos una demanda bien hecha, que cumple con todos los requisitos, y ante una demanda bien hecha, lo que va a hacer el tribunal es dictar una resolución en la que le da curso al proceso y en esa resolución tiene por establecida la demanda contra el demandado y además le va a conferir un plazo para que conteste. Ese plazo que se le da a un demandado para que conteste una demanda es lo que normalmente se le llama emplazamiento. Pero el emplazamiento, ese dar plazo al demandado, se materializa, se hace realidad cuando la demanda es notificada. El artículo 36.2 establece que ese emplazamiento, mejor dicho, esa demanda notificada, tiene efectos materiales y tiene efectos procesales. O sea, el hecho de que a alguien le notifiquen una demanda significa que ya se dio el emplazamiento. El emplazamiento no es solamente la resolución que le confiere un plazo para que conteste la demanda, es la resolución que confiere un plazo para que conteste la demanda y la notificación de esa resolución. El emplazamiento se da cuando se notifica al
demandado. Y ese emplazamiento tiene efectos muy importantes que el código y la doctrina los identifica como procesales y materiales. ¿Qué significa que tiene efectos procesales? Vamos a ver primero los procesales. ¿Qué significa que tiene efectos procesales? Significa que la notificación de la demanda tiene una importante influencia en el proceso. Y si ustedes ven el 36.2, al final están los efectos procesales. Y esos efectos procesales son el código enuncia 2. Dice, prevenir al tribunal en el conocimiento del proceso. ¿Qué significa prevenir al tribunal en el conocimiento del proceso? Significa que esa notificación determina que el primer proceso que se presentó es el que se notifica primero. A la par del inciso 1, prevenir al tribunal en el conocimiento del proceso, hay que anotar el 7.2 del Código Procesal Civil. ¿Por qué el 7.2? Porque dice el código, que lo vimos cuando vimos competencia. Dice, si para un mismo proceso hubiera más de un tribunal competente, conocerá el que prevenga en el conocimiento. O sea, que si para un proceso hay 2 tribunales competentes y se presentan 2 demandas, el competente será el que previno en el conocimiento. ¿Cuál fue el que previno en el conocimiento? El tribunal ante el cual se notificó primero. ¿Estamos? Ese es un efecto material del emplazamiento. En concreto, un efecto procesal del emplazamiento. En concreto, la notificación de la demanda al demandado determina que el proceso en el que el competente para tramitar el proceso es aquel tribunal que notificó primero al demandado. ¿No? El otro efecto procesal que establece el Código Procesal Civil es sujetar a las partes a la competencia del tribunal si el demandado no la objeta. ¿Se acuerdan? Cuando vimos competencia por el territorio, que si el demandado no objeta la competencia y el tribunal no se declara incompetente de oficio por razón del territorio, ese expediente se tiene que quedar ante el tribunal en el que se presentó. ¿Se acuerdan? Bueno, la notificación de la demanda al demandado implica que el tribunal queda sujeto a la competencia que le confirió el actor si el demandado no objeta la competencia. Imaginémonos que se presentó la demanda, el tribunal no se dio cuenta de que era incompetente, le da curso al proceso, notifica al demandado y el demandado no dice nada de la competencia. Eso, el emplazamiento sujeta al tribunal, obliga al tribunal a seguir conociendo ese proceso. ¿Estamos? Y cuando hablamos de efectos procesales son efectos que tiene el emplazamiento sobre el proceso. Profe. Sí. Una pregunta.
en el caso de ver cuál tribunal es el que es competente, no, perdón, cuál tribunal previene, ¿cómo funcionaría en el caso de que ambos hayan permitido que se haga la notificación por notario? El que haya notificado primero. Pero digamos, si los dos permitieron que hagan la notificación por notario y el notario llega y notifica, ¿a cuál tribunal se le da el caso? ¿Cómo? ¿Cuál tribunal se le da el plazo? No, el caso, o sea, ¿cuál vería el caso en el caso de que... O sea, hay dos procesos. En los dos procesos se ordena notificar por notario. Ajá. Ajá. ¿Cuál sería el que previno, el tribunal que previno en el conocimiento? El que notificó primero. Ajá. Sí, es correcto, sí. Sí, pero en este caso no estaría notificando ninguno directamente, porque el que está notificando es el notario. Bueno, es que el notario es un notificador del tribunal. O sea, se entiende que es del tribunal. Ok, listo, gracias. Sí, porque el tribunal es el que conoce el proceso. El notario es simplemente un comisionado para que notifique. Y si hay dos notarios, difícilmente los dos van a notificar a la misma hora y al mismo minuto y a los mismos segundos, ¿verdad? Entonces, uno de los dos notifica primero. Ese es el tribunal competente. ¿Se acuerdan cuando vimos acumulación? Que conocía de la acumulación el juez del proceso más antiguo. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ok, ¿cuál es el más antiguo? Aquel proceso en el que primero se notificó al demandado. Por eso hablamos de efectos procesales. Bueno, y en cuanto a los efectos materiales del emplazamiento, son muy importantes. ¿Por qué hablamos de que el emplazamiento tiene efectos materiales? Bueno, decimos que tiene efectos materiales porque la notificación de la demanda al demandado tiene influencia en el derecho que se está reclamando. Por eso es material, porque tiene influencia sobre el derecho que estamos reclamando. Y vean la influencia que tiene. La notificación de la demanda al demandado, que es el emplazamiento, tiene como efecto interrumpir la prescripción. Vean qué interesante. Si se presenta una demanda y el derecho viene corriendo hacia la prescripción, en el momento en que yo notifico la demanda, se interrumpe la prescripción. Y cuando hablamos de interrumpir aquí, sí entendemos que se elimina todo lo que había transcurrido y comienza a correr de nuevo el plazo. Vean qué importante. Tan importante que a raíz del atraso que están teniendo algunos tribunales de cobro fundamentalmente en Costa Rica, como el tribunal no dicta el auto inicial rápidamente, no se puede notificar la demanda al demandado y muchos derechos están prescribiendo ahí en los tribunales. Porque no se puede dar el emplazamiento si el tribunal no dicta el auto inicial. Y entonces se puede producir la prescripción porque el emplazamiento no se puede dar a tiempo. Y dice el código, si la demanda es declarada, dice el código que la interrupción de la prescripción que se da con el emplazamiento se mantiene hasta la sentencia definitiva. O sea, que mientras el proceso esté en trámite, no corre ninguna
prescripción. Esa fue una idea que tuvimos cuando se redactó el código. En el código de 1990 eso no existía. Entonces, se daba a veces algún inconveniente porque a alguien se le ocurría alegar prescripción de un derecho existiendo la demanda. Y por eso se cerró aquí la posibilidad y se dice, mientras el proceso esté en trámite, no corre la prescripción. Se mantiene interrumpida. Profe. Sí. Perdón, esa interrupción comienza el día que se notifica al demandado. Es correcto. Gracias, profe. Mucho gusto. Estamos. Dice el código que si la demanda es declarada inadmisible después del emplazamiento, la interrupción se tiene por no operada. Pero bueno, es porque la demanda desaparece. Entonces, no, la prescripción que se dio, la interrupción de la prescripción desaparece. Vean que el emplazamiento, el efecto material del emplazamiento al interrumpir la prescripción es fundamental, ¿verdad? Estábamos a punto de perder un derecho y como consecuencia del emplazamiento lo revivimos. Bueno, no lo revivimos. No se dan los presupuestos para que se pierda. Dice el inciso 2 que otro efecto material del emplazamiento es constituir en mora al demandado, salvo que por ley ya lo estuviera. Hay obligaciones en el derecho civil y comercial que no tienen plazo. Las partes pactan y no establecen cuál es el plazo para cumplir. A pesar de que la ley establece algunos plazos ahí legales, hay obligaciones que no tienen plazo. ¿Cómo hacemos para que el demandado, para decir que el demandado ya tiene que cumplir con lo que prometió? Bueno, si la obligación no tiene plazo, establecemos una demanda y le notificamos el emplazamiento. Esa notificación del emplazamiento constituye en mora al demandado. O sea, lo pone en situación de incumpliente porque no ha cumplido con lo que le ha correspondido a la fecha. Y finalmente, el inciso C dice que un efecto material del emplazamiento, material porque se refiere al derecho que se está reclamando, es impedir que el demandado haga suyos los frutos de la cosa si fuera condenado a entregarla. Si yo demando a alguien para que me devuelva una finca de café, una vez que le notifico al demandado, una vez que se da el emplazamiento, el demandado tiene que saber que a partir de ese momento tiene que guardar todos los frutos, porque si me tiene que devolver la finca, me la tiene que devolver la finca con todos los frutos que haya obtenido hasta el día en que me la entregue. ¿Ven la importancia de estos efectos materiales del emplazamiento? Y vean, el Código Procesal Civil señala solo 2 efectos procesales, cuando se habla de procesales. Pero eso es una norma que hay que entenderla ampliada por todo lo que dice el Código. Cuando a una persona le notifican una demanda, los efectos procesales no son solo esos. Prevenir al tribunal en el conocimiento, sujetar a las partes a la competencia, no son solo eso. Tiene una serie de efectos procesales. Implica un requerimiento al demandado para que busque abogado, para que conteste la demanda. O sea, tiene una serie de efectos procesales, el emplazamiento que el código no señala, pero que se entiende que existe. Listo. Seguimos. Una vez que la demanda es notificada,
el demandado puede asumir varias posiciones. Puede que el demandado guarde silencio, no dice nada, le notifican una demanda y no dice nada. Una de dos, o no tiene plata para pagar abogado, ¿verdad? Porque en materia civil hay que buscar abogado siempre, o está tan seguro que la parte actora no tiene razón que ni le importa, no contesta la demanda. Guarda silencio, no dice nada. Puede que el demandado acepte los hechos y niegue la pretensión. Diga, hecho 1 es cierto, hecho 2 es cierto, hecho 30 es cierto, hecho 40 es cierto. Pero no acepto la pretensión porque ya yo le pagué al actor. Niega los hechos y niega, acepta los hechos y niega la pretensión. Puede, que es lo normal, que el demandado niega los hechos y niega la pretensión. Esto es una oposición en todo el sentido de la palabra. Puede ser que el demandado se allane parcialmente o se allane totalmente. Y aquí es importante tener claro que la palabra allanamiento tiene una connotación científico-procesal muy clara. Una persona que no sepa derecho procesal puede entender lo que quiera sobre allanamiento. Pero, científicamente hablando, el allanamiento solamente tiene una connotación. Allanarse implica aceptar la pretensión, nada más. Aceptar los hechos no es allanamiento. Allanamiento implica única y exclusivamente aceptar la pretensión. Si la acepta parcialmente, allanamiento parcial. Si la acepta totalmente, allanamiento total. Y cuando en materia civil un demandado se allana totalmente, prácticamente estamos claros en que la demanda hay que declararlas con lugar porque en materia civil rige el principio dispositivo y se ventilan cuestiones de naturaleza privada y si el demandado acepta la pretensión, no queda más que condenarlo porque acepta la pretensión. Contestación de la demanda. Contestar es sinónimo de respuesta, no de oposición. Como vimos antes, un demandado puede contestar aceptando los hechos y aceptando la pretensión. Y eso se llama contestación. El artículo 37.1 establece cuáles son los requisitos que debe tener la contestación de una demanda. Y si ustedes leen con detalle el artículo, como sé que lo leyeron ya, encontrarán que en los requisitos de la contestación, el código le exige al demandado responder a todo lo que contenga la demanda. Hay que referirse uno por uno a todos los hechos, por eso es tan importante que la demanda se haga bien, para tener bien claro qué acepta el demandado y qué no acepta. Hay que referirse a todos los hechos uno por uno. Decir si se aceptan como ciertos, si se aceptan con variantes o con rectificaciones, si no se aceptan. Hay que explicar por qué no se aceptan.
y después hay que referirse a todo lo demás que tenga la demanda. Profesor, una pregunta al respecto de este artículo 37. Sí. Dice contestación negativa de la demanda. Sí. No es suficiente con decir contestación de la demanda. ¿A qué se refiere ese negativa? Que se opone a algo. Ah, ok. Uh-huh. Sí. Que se opone a la... Sí, ok, sí, está bien. Sí. Gracias. Porque una contestación positiva sería que lo acepte todo. Pero eso raramente se ve, ¿verdad? Las contestaciones siempre tienen algo de negativo. Uh-huh. Y el código parece partir de eso, parte de eso, ¿verdad? Gracias. Les decía, con mucho gusto, les decía que la contestación hay que referirse a todo, a todos y cada uno de los hechos. Hay que referirse a los fundamentos de derecho que indica el actor. Incluso cuestionarlos si a uno no le parecen. Hay que referirse a todos y cada uno de los medios de prueba que el actor ofreció. Tenemos que decirle al tribunal, señores del tribunal, mire, no admite el testimonio tal por esto y por esto. No admita el documento tal por esto y por esto. No admita, ¿no? Porque de eso depende la defensa de nuestro cliente. Hay que referirse a todo. Ya vamos a ver que cuando veamos el tema de la prueba, que cuando el demandado no objeta, por ejemplo, un documento, se tiene por admitido tácitamente el documento. Y no objetar un documento ya implica ir perdiendo, porque ya usted admitió un documento por no haber dicho nada. Y hay que objetar la cuantía, hay que referirse a todo lo que contenga la demanda. Con la contestación hay que presentar todos los documentos que correspondan y hay que ofrecer toda la prueba, lógicamente cumpliendo con lo que la ley establece para ofrecer prueba. Entonces le decimos al tribunal, mire señores del tribunal, le presento este documento, este documento, este documento y este documento, y además le ofrezco que llame a declarar como testigos a tales y a tales personas, que llame a declarar a la parte, que nombre un perito para que venga a rendir su dictamen oralmente. El tema en la demanda, en la contestación de la demanda, por una técnica de litigio, se acostumbra a alegar excepciones. Estas excepciones, que así las llamamos científicamente hablando, se constituyen una fórmula sintética para alegar un hecho. Yo hice esa definición ahí en la presentación, distinguiendo entre lo que es una excepción procesal y lo que es una excepción material, ¿no? Una excepción procesal se puede conceptuar como una fórmula sintética para alegar un defecto de la demanda, del proceso o del procedimiento. Entonces, cuando yo digo en 3 palabras, falta de competencia, en 3 palabras, le estoy diciendo al tribunal un montón de cosas. Le estoy diciendo que es incompetente de acuerdo con la legislación procesal, ¿verdad? Vean que
En 3 palabras, falta de competencia, le estoy diciendo al tribunal que es incompetente. Lógicamente, no basta con eso, hay que explicar por qué se estima que el tribunal es incompetente. Y cuando se trata de las excepciones materiales, una definición podría ser que una excepción material es una fórmula sintética para alegar un hecho impeditivo, modificativo o extintivo del derecho del demandante. O sea, le estoy diciendo al tribunal con una palabra que en sentencia no se le puede conceder al actor lo que viene pidiendo. ¿Cuál les parece a ustedes que podría ser un hecho impeditivo del derecho del actor? En otras palabras, que impide que al actor se le dé lo que está pidiendo. Cuando la, ¿Ah? Cuando la pretensión no va, digamos, con el ordenamiento. Ah, cuando hay falta de derecho, ¿verdad? La ley no ampara lo que está pidiendo. ¿Cuál sería un hecho modificativo de la pretensión del actor? El actor viene pidiendo que le den 100 y el demandado alega un hecho modificativo diciendo, no, a este señor no le pueden dar 100, le pueden dar 50. ¿Cuál sería un hecho modificativo? La muerte del demandante, no. No. Eso no se puede alegar. Que ya se le hubiera hecho un pago, profe. Ajá. Un pago parcial es un hecho modificativo de la pretensión del actor. El actor viene pidiendo 100 y el demandado dice, no señores, no le pueden dar 100, tienen que darle 50 porque aquí está demostrado que ya yo le di 50. El pago es un hecho modificativo. Y vean que es una fórmula sintética para alegar un hecho modificativo. Una sola palabra dice, o en 2 palabras, pago parcial. Por eso existe la excepción de pago parcial. ¿Y cuál sería un hecho extintivo del derecho del demandante? El pago total, por ejemplo. No. Sí. Sí. O la prescripción, ¿verdad? El derecho del demandado se extinguió. Ustedes, señores del tribunal, no le pueden conceder lo que está pidiendo. La caducidad es un hecho extintivo del derecho del demandante. El Código Procesal Civil abandona el sistema que tenía antes con el código que había en Costa Rica con el Código de 1990, que era un sistema muy complicado, que era causante de retraso en la administración de justicia. Las excepciones se clasificaban en previas, de fondo y dilatorias. Las previas se podían alegar en los primeros días del emplazamiento y un proceso resolviendo solo las previas a veces se atrasaba hasta 3, 4 años resolviendo las previas. La idea del legislador tenía buenas intenciones, el Código de 1990, porque se pensaba que cuando se alegaba una excepción previa, nada más se resolvía y el proceso terminaba ahí. Pero al final resultó que en la práctica el tema de las excepciones previas de fondo y privilegiadas fue un atraso. Nosotros cambiamos el sistema. Ahora las excepciones se clasifican en procesales y materiales. ¿Cuáles son las procesales?
aquellas que se alegan para alegar un defecto del procedimiento. Falta de competencia, litis consorcio necesario incompleto, las que vamos a ver ahora. Y materiales, las que se alegan, como ya les dije, para enervar el derecho que el actor viene reclamando. En cuanto a las excepciones procesales, hay una lista en el artículo 37.3. Una lista que solo contempla 5 excepciones procesales. Falta de competencia, acuerdo arbitral, que es un supuesto de falta de competencia, pero que la pusimos así para que quedara ahí. Litis consorcio necesario incompleto, sobre lo que ustedes tienen ya un doctorado, ¿verdad? Porque saben mucho de eso. Indebida acumulación de pretensiones, que ustedes ya saben de eso, ¿verdad? Y litis pendencia. Falta de competencia, acuerdo arbitral, litis consorcio necesario incompleto, indebida acumulación de pretensiones y litis pendencia. Solo esas son las excepciones procesales que se pueden alegar en cualquier proceso. 5. Profesor, ¿la prescripción dónde quedaría en este tipo de excepciones? La prescripción que ataca un defecto del procedimiento o el derecho de fondo. Vamos a ver, es que la prescripción es que ya no, o sea, ya pasó el tiempo. Entonces afectaría el derecho de fondo, ¿no? Claro. ¿Sería una excepción qué? Bueno, pues lo pasamos. ¿Ah? Bueno, derecho de la demanda. Un defecto de la demanda. Si afecta el derecho de fondo, el derecho material, ¿qué excepción sería? Es excepción material. Claro. Ya se lo Sí, dije. sí, ya me quedó bien. Sí, claro. Sí, Gracias. mucho gusto. En el código, a diferencia del código de 1990, en el código de 2018, a diferencia del código de 1990, no se regula como excepciones la falta de capacidad, ni la defectuosa representación, ni la cosa juzgada. Ya no aparecen como excepciones. Y cuando andábamos explicando el código nosotros, había gente que nos decía, jueces y gente litigantes que nos decían, ese código está malo, porque en el código de 1990, la falta de capacidad, la defectuosa representación y la cosa juzgada eran excepciones procesales. Y en ese código ni aparecen. Claro que no aparecen, pero no aparecen porque nosotros tuvimos una genial idea de que no aparecieran como procesales. ¿Por qué no aparecen entre la lista de las procesales? La falta de capacidad, la defectuosa representación y la cosa juzgada. Porque si nosotros la ponemos en la lista de las excepciones procesales, obligaríamos a las partes a tener que alegar la falta de capacidad, la defectuosa representación o la cosa juzgada única y exclusivamente en la contestación de la demanda. Y eso podría ser un gravísimo problema que les voy a explicar. Miren, un tribunal, un ordenamiento jurídico no puede permitir que se dicte una sentencia cuando a una de las partes le falta capacidad. Un ordenamiento jurídico no puede permitir que un tribunal dicte una sentencia
cuando una de las partes está defectuosamente representada. Y un ordenamiento jurídico no puede permitir que se dicte una sentencia cuando hay cosa juzgada. La existencia de sentencias contradictorias es algo que un ordenamiento jurídico no puede permitir. ¿Qué hicimos con la falta de capacidad de la defectuosa representación con la cosa juzgada? Las dejamos libres de tal manera que las partes pueden alegarlas en cualquier momento del proceso. ¿Por qué? Por el interés público que hay en que nunca se dicte una sentencia donde una de las partes le falte capacidad, donde una de las partes esté defectuosamente representada o en caso de que haya cosa juzgada, porque sería permitir sentencias contradictorias. Entonces, no son excepciones procesales, pero la parte demandada las puede alegar para acabar con una situación que el ordenamiento jurídico no quiere, ¿verdad? Estamos. Y no hay... Ajá. Permiso. ¿Bajo qué instituto se tienen que alegar estas entonces? En cualquier momento del proceso. Sí, pero o sea, no hay un instituto, nada más se agrega así como, no sé, se hace un documento y se le presenta al tribunal o... Cuando usted, digamos, Jocelyn, es la abogada de la parte demandada y se da cuenta que hay una sentencia firme que resuelve exactamente el mismo caso, en el momento que usted se da cuenta, presenta al tribunal un escrito diciéndole, mire, señores del tribunal, me di cuenta que hay una sentencia que resuelve este, alego cosa juzgada. Y así usted le presta una colaboración a la justicia, evitando que se dicten dos sentencias contradictorias. Y lo puede hacer en cualquier momento. Perfecto, profe, gracias. No hay una lista de excepciones materiales. ¿Por qué no hay una lista de excepciones materiales? Porque en doctrina se tiene claro que las excepciones materiales dependen del derecho que se esté reclamando. Si nos pusiéramos a hacer una lista de excepciones materiales, no terminaríamos hoy en la noche. Se puede alegar falta de legitimación, falta de derecho, prescripción, caducidad, non adipleti contractus, exceptio doli, exceptio mala fidei, excepción de nulidad en ciertos supuestos de contratos, dependiendo del derecho, bueno, pago parcial, pago total, dación en pago. Se pueden alegar cualquier cantidad de excepciones materiales dependiendo del caso concreto. En materia mercantil hay excepciones materiales. En materia civil, dependiendo del tipo de contrato, hay una lista, hay una cantidad de excepciones materiales. Por eso no hicimos una lista, porque una lista sería incompleta y alguien podría interpretar mal la norma diciendo que solo esas se pueden alegar y eso no es cierto. Por eso no hay una lista de excepciones materiales. Todas las excepciones procesales y materiales, todas se deben invocar en la contestación de la demanda. Todas. No como antes, que unas se alegaban antes y otras después y aquello era un despelote. Ahora, todas las excepciones deben alegarse al contestar la demanda. Y todas deben ser razonadas. Ya no es posible decir, alego prescripción, punto. Y el tribunal tiene que inventarse los motivos por los cuales
un demandado alega prescripción. Ahora hay que decir, alego prescripción y explicar. Alego caducidad y explicar. Dice el código que serán rechazadas de plano las que sean evidentemente improcedentes y aquellas que, siendo necesario, se presenten sin prueba o no se ofrezca ninguna prueba. Hay algunas personas que dicen que no debería existir esto de las excepciones, porque esto de las excepciones es un tecnicismo innecesario. Porque si yo quiero alegar cosa juzgada, no tengo por qué utilizar esos conceptos técnicos, cosa juzgada. Basta con que yo le diga al tribunal que hay una sentencia que resuelve el punto que es objeto de discusión y análisis. Me salí de la pantalla porque andaba buscando un libro, pero no sé dónde lo tengo, de un alemán que fue el que inventó allá por 1800 y resto el tema de las excepciones. Se llama Oskar von Bülow, pero no encontré el libro, se los voy a enseñar. Ahí lo tengo yo, es un libro viejísimo, que fue el primero, el que creó la teoría de las excepciones. Un procesalista antiquísimo. Es posible interponer excepciones materiales hasta en la audiencia de pruebas por hechos nuevos o de nueva noticia. O sea, las excepciones materiales se alegan al contestar la demanda. Y las procesales también. Pero las materiales se pueden alegar hasta en la audiencia de pruebas cuando se sustenten en hechos nuevos o en hechos que la parte jure no haber conocido antes. Si esas excepciones materiales se interponen en la audiencia de pruebas, la parte las interpone, en esa misma audiencia se le da audiencia a la otra parte para que diga lo que tenga que decir y ya quedan, se practica la prueba, si hay que practicar prueba de esas excepciones y ya quedan tramitadas. Estamos. En procesos ordinarios, que es un proceso plenario, que ya lo vamos a ver con detalle, en Procesal Civil 2, hay unas excepciones que se pueden alegar hasta antes de que inicie la alegación de conclusiones. O sea, cuando ya está finalizando el proceso, hasta antes de que inicie la alegación de conclusiones. ¿Ustedes saben qué es la alegación de conclusiones? Tenemos que verlo después, pero lo podemos ir adelantando. Ustedes han visto esas películas, las películas norteamericanas, ¿verdad? Que en el juicio el abogado, ya llega el momento en que ya le dan la última vez la palabra a los abogados y los abogados hacen una exposición, ¿verdad? Y que al final uno termina llorando después de la exposición, de las conclusiones. Bueno, en materia civil, en Costa Rica, eso también existe. Cuando ya se ha practicado toda la prueba, ya el proceso está casi listo para dictar sentencia, el tribunal le da la palabra por última vez a los abogados para que hagan un desarrollo completo de lo que consideran que han tenido por acreditar. Bueno, las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad se pueden interponer antes de que inicie la alegación de conclusiones. Estas excepciones
Antes se llamaban privilegiadas, ahora no tienen ese nombre, el código no les pusimos ese nombre, pero todavía podríamos seguirle llamando así por una cuestión de costumbre y porque son excepciones que se pueden interponer ya finalizando el proceso. Dentro de estas excepciones, que antes se llamaban privilegiadas, estaba la de prescripción y nosotros la eliminamos. Ya no está dentro de las privilegiadas y ya no está dentro de las que se pueden alegar hasta antes de que inicie la alegación de conclusiones. ¿Por qué el legislador permite que la cosa juzgada, la transacción y la caducidad se aleguen cuando ya el proceso está terminando? Esto tiene una razón. Tanto en la cosa juzgada como en la transacción como en la caducidad hay un marcado interés público. El legislador no puede permitir que un tribunal dicte otra sentencia cuando ya hay una anterior con efecto de cosa juzgada. O sea, que ese conflicto ya fue resuelto antes. No podemos permitir que se dicte otra sentencia que podría ser contradictoria con otra anterior. El ordenamiento jurídico no puede permitir que se dicte una sentencia cuando ya las partes transaron, cuando ya las partes arreglaron. Y el ordenamiento jurídico no puede permitir que se dicte una sentencia cuando el derecho ya caducó, se perdió por el transcurso del tiempo. ¿Y por qué no está la prescripción aquí? Porque la prescripción no se puede declarar de oficio, tiene que ser alegada por la parte y si la parte no alegó la prescripción cuando contestó la demanda, ya no puede hacerlo después. Y la razón fundamental, ¿por qué no está la prescripción ahí? Por una razón histórica. Como con el Código de 1990 se podía alegar hasta antes de la sentencia de segunda instancia, ¿saben qué hacían los demandados con la prescripción? Se la guardaban, la tenían ahí reservadita, 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 tramitaban todo el proceso sabiendo que el derecho estaba prescrito y la alegaban después de la sentencia de primera instancia. O sea, antes de la sentencia de segunda instancia. ¿Qué hacían con eso? Obligaban al litigante contrario a tramitar todo el proceso que sabían que estaba prescrito. Y con eso sabían que tenían garantizadas las costas del proceso. Nosotros acabamos con ese jueguito y ahora o alega la prescripción cuando contesta la demanda o termina pagando una obligación prescrita, que si la hubiera alegado se la habían declarado prescrita. Porque la prescripción en nuestro ordenamiento jurídico no se puede declarar de oficio. Si la parte demandada no alega prescripción, termina pagando una obligación por muy prescrita que esté. Si lo hubiera alegado, porque nada está prescrito si un tribunal no lo declara. ¿Qué se hicieron? ¿Se durmieron? No, profe. No, no. Aquí estamos. ¿Se está entendiendo? Sí, sí. Profe, una pregunta. Sí. La excepción de prescripción, entonces, sería una excepción
material y entonces puede presentarse hasta la audiencia de prueba, ¿verdad? No tiene que No. ser necesariamente presentación. La prescripción es una excepción material y solo se puede alegar en la contestación de la demanda. Ah, ok, es un caso aislado, digamos. Sí. Ok, gracias. Usted podría decir, no, yo sé por dónde anda su pregunta. Usted podría decir, es que la obligación prescribió cuando ya íbamos a comenzar las pruebas. Pero eso no puede ser porque acuérdese que el emplazamiento tiene efectos interruptores de la prescripción. Usted tenía que haberlo alegado cuando contestó la demanda y si no lo hizo, salado. Sí, profe, gracias. Sí. Es una lástima que ustedes no conocieran el código de 1990. Porque ustedes se darían, si ustedes, digamos, la gente que aplicó el código de 1990, se dan cuenta que este código nuevo es un código como de otro planeta, ¿va? Tiene un montón de soluciones muy interesantes, parando un montón de cosas, evitando un montón de malas prácticas que habían con el código de 1990. Disculpen las flores. El procedimiento general de las excepciones procesales es el incidental fuera de audiencia. O sea, si en un proceso se alega falta de competencia, lo que se hace es darle audiencia por escrito a la parte para que diga lo que tenga que decir y después se resuelve. Y solo se resuelven en audiencia cuando sea necesario practicar prueba. O cuando hay audiencia preliminar, pues en la audiencia preliminar. Tratándose de excepciones procesales, solo tiene apelación la resolución que la declara con lugar. O sea, si se declara sin lugar una excepción procesal, la resolución que se dicte no tiene apelación. Vean que hay un trato diferente. Se declara con lugar, tiene apelación. Se rechaza la excepción procesal, no tiene apelación. Y lo dice expresamente el código. ¿Y por qué dice esto? Porque cuando en el Código Procesal de 1990 las excepciones que se podían alegar como previa eran 10, los demandados para atrasar alegaban las 10, sabiendo que de esas 10, las 10 no procedían. Eso provocaba un atraso en el proceso de grandes proporciones. ¿Qué se hizo con el código nuevo? Bueno, partimos de una base. Si un tribunal le dice a usted que una excepción procesal no procede, debe ser porque no procede. Y esa resolución solo tiene revocatoria. O sea, usted tiene la oportunidad de decirle al mismo tribunal, mire, señores del tribunal, ustedes se equivocaron, rechazaron esta excepción y presento revocatoria y los convence. Si no logra convencerlo, debe ser porque usted no tiene razón. Y ese es un sacrificio del sistema. Esto cuando se trata de excepciones procesales, ¿verdad? Cuando se trata de excepciones materiales, como las excepciones materiales se resuelven en sentencia, ¿verdad? Porque son materiales, se refieren al fondo, la resolución que se dicte sobre esas excepciones materiales tendrá el recurso que quepa contra la sentencia. Que ustedes no tienen por qué saber todavía qué recursos caben contra la sentencia, porque el tema de los medios de impugnación no lo hemos comenzado a ver. ¿Estamos? Además, de hecho, medios de impugnación
es el primer tema que veremos en Procesal Civil 2, si Dios lo permite. Reconvención. La reconvención es lo que normalmente conocemos como una contrademanda. Una persona es demandada y cuando le notifican la demanda se da cuenta que a pesar de que es el demandado, en realidad debería ser el demandante y se decide a contrademandar en el mismo proceso. A mí me demandan para que devuelva una finca y yo contrademando para que un tribunal diga que yo soy el único y legítimo propietario de esa finca, para acabar de una vez con la discusión. La reconvención es una contrademanda. Su finalidad es economía procesal. Mediante la reconvención se le permite a las partes que diluciden todo el pleito que tengan en relación con un objeto, con el objeto del proceso. Y la reconvención, salvo un supuesto excepcional que hay por ahí, en el incidente de cobro de honorarios, la reconvención solo procede en los procesos ordinarios. ¿Y por qué solo procede en los procesos ordinarios? Porque el proceso ordinario es un proceso plenario, un proceso de amplia discusión, un proceso previsto para que todas las diferencias que tengan los ciudadanos en relación con un tema y o un objeto procesal quede resuelto de una vez en ese proceso. Y quede resuelto con autoridad y eficacia de cosa juzgada material, porque la sentencia de los ordinarios tiene efecto de cosa juzgada material. Profesor, una pregunta. Digamos, el proceso inicial es una demanda de una persona que, digamos, sobre ese terreno, se está diciendo. Pero entonces la contrademanda es dentro de ese mismo proceso, no es un proceso distinto. No, la contrademanda se presenta en el mismo proceso. Además, la reconvención tiene que ir en el mismo escrito de la contestación de la demanda. Ah, ya. Sí, está bien. El código lo dice, ¿verdad? Está bien. Y el libro también lo explica. Sí, está bien. Ya lo entendí bien. Gracias. Que la reconvención tiene que ir en el mismo escrito de la contestación de la demanda. ¿Qué requisitos debe tener la reconvención? Bueno, los mismos requisitos de la demanda. Pero hay unos requisitos que debe tener para que sea admisible la reconvención. Además de todos los requisitos de la demanda, la reconvención tiene que tener dos requisitos para que sea admisible. Dice que la reconvención debe ser conexa con la demanda. ¿Qué significa que debe ser conexa con la demanda? Que debe tener identidad de causa o identidad de objeto y partes. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo demandar mediante reconvención
algo que no tenga que ver con la demanda. Ujú, ujú. Si a mí me demandan para que devuelva una finca y yo sé que la tengo que devolver porque no tengo derecho a estar en ella, yo contrademando para que me paguen todas las mejoras que yo le hice a esa finca. Ujú. O resulta que yo recibí una finca que no tenía nada sembrado y ahora tengo un cafetal que yo hice un cafetal que produce ganancias millonarias. Bueno, me tienen que pagar, yo devuelvo la finca, pero a mí me pagan todo lo que yo invertí en esa finca. Que eso ya es un tema de derecho de fondo que tiene un montón de recovecos, pero eso tendrán que verlo en otra materia. Y dice el código que la demanda y la reconvención deben ser conexas. Lógico. Si nos demandan por chayote, no vamos a venir a demandar por nancite, ¿verdad? Tiene que tener relación. Pero dice el código que la demanda y la reconvención deberán ser conexas o ser consecuencia del resultado de la demanda. Esto, ser consecuencia del resultado de la demanda, no estaba en el código de 1990. Nosotros agregamos ese aspecto porque es probable que una demanda le cause daños y perjuicios a una persona, por ejemplo, cuando se abusa de una medida cautelar, y por esta vía le permitimos a los ciudadanos que reclamen los daños y perjuicios causados como consecuencia de una demanda que llamamos temeraria. Una demanda con finalidad de simplemente causar daño. Y por lo demás, la reconvención tiene un tratamiento similar al que tiene la demanda. Si tiene defectos, la reconvención, bueno, tiene una etapa de admisibilidad de la reconvención. El tribunal tiene que revisar si la admite o no la admite. Y si no la admite, si la admite, tendrá que ver si cumple los demás requisitos que establece el código. Y si no cumple los requisitos, va a prevenir su corrección. Y una vez corregida, el tribunal va a dictar una resolución donde admite la reconvención y ordena notificar al demandado. Claro, como ya el demandado tiene señalado para atender notificaciones en el proceso, perdón, cuando ya el actor, que se llama reconvenido, tiene señalado para atender notificaciones en el proceso, se le notifica en el medio en que señaló el actor reconvenido. Finalmente, la contestación a la reconvención se llama réplica. Ojo, con el examen yo utilizo estos conceptos, ¿verdad? Tienen que saberlo. La contestación a la reconvención se llama réplica. Y como es una contestación a una demanda, debe cumplir los mismos requisitos de cualquier contestación a una demanda. Requisitos que vimos hace un rato. Listo. Profe, Sí, es que tenía una pregunta. sí. Cuando habíamos hablado de que cuando se produce el allanamiento, el juez dicta sentencia inmediatamente. Es correcto. Y el libro menciona que esto, digamos, como salvo que haya una renuncia contra el interés o el orden público. Sí. Y no sé cómo cuál puede ser un ejemplo de eso. Bueno, hay derechos, digamos, hay derechos que no son disponibles, ¿verdad? Entonces, que no basta con que un demandado acepte para que el tribunal pueda dictar sentencia.
con lugar, ¿verdad? Esa norma está ahí fundamentalmente porque este Código Procesal Civil, cuando se redactó, se pretendía que fuera un código aplicable para todas las materias. Y hay materias como, por ejemplo, familia, donde el hecho de que usted acepte la causal de divorcio, por ejemplo, no implica que el tribunal va a declarar el divorcio. O sea, el estado civil se entiende un derecho indisponible. Entonces, no siempre que haya allanamiento, por ejemplo, digamos que es una demanda donde se afectan derechos de la personalidad. ¿Eh? El hecho de que usted se allane no implica que el tribunal, violentando la ley, declare con lugar la demanda. A eso se refiere, ¿verdad? Si hay razones para que el tribunal declare sin lugar la demanda, aunque haya allanamiento, el tribunal debe declarar sin lugar la demanda. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. No sé si si hay alguna duda o algo, jóvenes. Si no, para dejarlos aquí tranquilos. Y la próxima clase seguimos con este tema. Sí, ¿Estamos? muchas gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Hasta Sigan luego, leyendo. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Y cuídense. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.